Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, estamos de nuevo en una emisión más del programa El Puente, el programa que dirige y conduce el Centro de Investigación Marfil de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Uniminuto, a través de nuestros micrófonos por los 14:30 AM y a través de nuestra página web www.uniminutoradio.com.co. Saludamos a nuestro equipo de trabajo, a nuestro director de Uniminuto Radio, Néstor Ballesteros, y a quien nos acompaña el día de hoy en el máster, a Felipe Piñeros, integrante también del Centro de Investigación Marfil. Tuvimos hace 8 días la oportunidad de ver un programa muy importante en el que aprendimos varios conceptos alrededor de el cuidado que suponen las diversas formas de la vida y en particular el cuidado y bienestar animal. Hablamos un poco de lo que supone el acuerdo 814 aprobado por el Consejo de Bogotá y cómo ha creado efectivamente un marco jurídico en la ciudad de Bogotá que permite poner estos temas en la agenda pública y darle un lugar de relevancia y de importancia a todas esas personas que realizan un montón de labores de cuidado en los territorios y en las comunidades, en esas comunidades que Marta nos va a denominado como comunidades interespecie, y sobre todo en estas 3 categorías de animalistas, proteccionistas y rescatistas. 3 distinciones que seguramente nos dieron muchas luces sobre la importancia del cuidado de la vida en todas sus formas y de la relación también entre el cuidado de esas formas de la vida que acompañan nuestros entornos, y me refiero por entorno no solamente a lo que tenemos propiamente en casa, sino a todas esas formas de vida que rodean también nuestros entornos barriales y los territorios habitados. Para ello, tuvimos la oportunidad de contar con una invitada especial en esta oportunidad, que también nos va a acompañar en esta emisión de hoy. Estoy hablando de Patricia Zapata Barco, para quienes nos acompañan en la edición alrededor de el cuidado del Parque Ecuador. Coordina el Frente Seguridad 305-97, realiza muchas actividades alrededor de el proteccionismo ambiental y animal, sobre todo en esta zona del barrio La Soledad y en particular del bosque urbano y el conector del Parkway. Y hoy está con nosotros de nuevo en esta emisión del programa El Puente. Patricia, ¿cómo estás? Hola Oscar y audiencia, muy buenas tardes. Un fin de semana bastante movido. Bastante movido, sí, que todavía nos sigue inquietando. Creo que cada día que pasa un poco en el país nos cuestiona alrededor de la importancia de la vida. Aquí hemos transitado, para quienes nos acompañan en esta emisión, desde el programa El Puente del Centro de Investigación Marfil y de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, hemos transitado por distintos temas alrededor del cuidado de la vida, del cuidado y el bienestar integral de la vida. Desde qué se viene siendo alrededor de las políticas públicas del cuidado de las familias, de qué podemos desarrollar alrededor del autocuidado, de qué viene agenciando a través de la ciudadanía el cuidado y la protección del ambiente a través de ejercicios comunitarios de educación ambiental y todo lo que se puede desarrollar alrededor de las políticas públicas, pero sobre todo también desde ese lugar de la agencia ciudadana que se desarrolla alrededor de eso y de, por supuesto,
cómo esas agencias ciudadanas también hoy se desarrollan a través del mundo digital y qué tanto nos hablan las humanidades digitales de esto. Hoy tenemos un programa en el que quisiéramos hablar de unos temas que nos quedaron pendientes, que seguramente es muy importante para nosotros volver a retomarlos y un poco concentrar nuestra mirada el día de hoy en una particular forma del cuidado de la vida, de lo cual ya Patricia nos dio algunas pistas en la edición anterior, pero era un poco sobre el cuidado de los animales de compañía. Y quisiera que arrancáramos por allí, Patricia. De entrada, esto que estoy diciendo es correcto. ¿Es correcto hablar de animales de compañía? ¿Por qué hoy ya no hablamos de mascotas, que es un término que se utilizó durante un tiempo? Y un poco, ¿qué supone esta denominación? Pues animales de compañía son todos nuestros, sobre todo se habla de gatos y perros, aunque también hay loros y algunos tienen también aves, pero lo que más yo diría que tenemos son gatos y perros. Nuestros animales de compañía, pues ya no hablamos de mascotas porque se entiende como que la mascota como que siempre ha pensado en ella como más bien como un objeto, ¿no? Y pensando en animales de compañía, pues son nuestros compañeros de vida, los que están al lado nuestro, brindándonos afecto también y que nosotros también les debemos brindar afecto. Y que son sujeto de derechos también. Entonces, y derechos, y ya se habla de los derechos de los animales porque los tienen. Para eso se han ido promulgando leyes cada vez más fuertes. En ese sentido también hablamos de familia multiespecie, hablamos también que los animales sienten. Hay una ley, la ley 1774 del 2016, reconoce a los animales como seres sintientes. Eso implica que no son considerados cosas ni objetos ni juguetes, sino individuos capaces de experimentar sensaciones, emociones y dolor. Entonces, esa ley lo que busca es proteger a los animales del sufrimiento y el dolor, que generalmente nosotros somos los que se lo causamos, ¿no? Los seres humanos. Y esa ley tipifica como punibles todas esas conductas relacionadas con el maltrato animal. Por eso hablamos de animales de compañía y son esos seres sintientes que están a nuestro lado y que merecen todo nuestro respeto y cuidado. Has hablado de un término muy interesante y es derechos, que también lo tocamos en la emisión anterior, sufrimiento y dolor. Y creo que ese es un reconocimiento importante de algo que un poco nos hablabas también en el pasado episodio, en el pasado programa que tuvimos del puente, un poco porque en gran medida las reflexiones que hemos tenido un poco se orientan a partir de un texto de Martha Nussbaum que se denomina Justicia para los Animales, una responsabilidad colectiva. Y quisiera hoy compartirles un texto que nos invita también a pensar este tema del cuidado de la vida, pero sobre todo ya no desde las claves que lo hablamos la vez pasada, sino un poco desde la importancia que tiene este tipo de consideración alrededor de los animales de compañía. Dice, todos los humanos tenemos la responsabilidad colectiva de ayudar a que sean posibles las actividades vitales más esenciales de las criaturas con las que compartimos este planeta. Yo creo que esta frase es muy interesante. No sé, de entrada, Patricia, ¿qué te evoca escuchar una frase de esta alrededor de conceptos como la responsabilidad, la colectividad alrededor de esto, la interdependencia? ¿A qué te invita un poco a pensar esta frase? Pues de hecho el cuidado y el bienestar animal es responsabilidad de todos y todas, de la ciudadanía en general, de las políticas públicas,
Es decir, tanto nuestros animales de compañía como los otros animales como ovejas, vacas, caballos, etcétera, toda la bifauna nuestra también, pues necesitan ser protegidos. Por eso hablamos de proteccionismo. Por eso se habla de proteccionismo ambiental y proteccionismo animal. Y pues en ese sentido, pues todos tenemos que vernos implicados en ese cuidado tanto del ambiente, el medio ambiente, que rodea a todos nuestros animales, incluidos nuestros animales de compañía. No solamente el ambiente en la casa, ese entorno en la casa, el ambiente en general, y que todos nos deberíamos sentir implicados en ese cuidado y en ese proteccionismo. El tema es que nosotros, los seres humanos, a través de los siglos hemos ido perdiendo como ese vínculo tanto con el medio ambiente, con la naturaleza y también con los animales. Nuestros animales, todos los animales han sido objeto de tenencia, de abuso, de comercialización, de todo. De hecho, cuando nosotros estamos dando en ese momento una lucha muy grande, hablo de las animalistas en general en Bogotá, con el tema de la reproducción clandestina, con el tema de la venta de animales. Esa es una de las cosas que definitivamente estamos tratando de evitar y estamos impulsando para que no se dé y que se haga cumplir la ley frente a eso. Eso está, no es permitido. Sin embargo, se sigue dando y se sigue dando de manera clandestina. Hay demasiados animales en la calle como para no darle la oportunidad a los animales que están abandonados y evitar la compra. Eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Cuando nosotros como seres humanos no establecemos ese vínculo, ese algo que nos vincula con la vida a nuestro alrededor, como con los animales, con las personas, con el medio ambiente, pues no podemos establecer como esa conciencia que nos permita tratar todo este entorno nuestro con respeto y menos cuidarlo. Entonces, has dicho una palabra clave, me parece que es el de vínculo, justamente porque un poco lo que me hace pensar a mí en particular, esta frase de Nussbaum específicamente es un poco ese, sobre todo esas dos categorías de responsabilidad, pero también de interdependencia, ¿no? Dice, las criaturas con las que compartimos este planeta. Yo hago este comentario un poco porque, pues, un poco me suscita como una reflexión y una pregunta que te voy a plantear, Patricia, y es la reflexión un poco la que venimos dando y conversando recientemente en la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales, es un poco una necesidad de una academia y una epistemología y una ontología de las ciencias sociales que se piense más allá de la lógica antropocéntrica con la que se construyó la ciencia social en el siglo XX y en gran medida, digamos, en las tradiciones de las ciencias humanas, y pensar que no habitamos el mundo, que los humanos no habitamos el mundo solos, que lo habitamos en relación con otras formas de la vida, y yo creo que esa interdependencia, digamos, me parece crucial también en clave no solo biológica, sino también social. Pero sobre todo esto que ha señalado sobre el vínculo, ¿no? Como no solamente ya hoy tenemos, que me parece por demás muy bello, pensarse
las formas de la vida que están en nuestra casa no como una mascota en términos objetuales, como una suerte de objeto que teníamos allí, sino que la tenemos en clave de reconocimiento de sujeto de la vida y en consecuencia sujeto de derechos, pero más importante aún, un sujeto de derechos y de la vida con la que construimos un vínculo. Háblanos un poco más de cómo se construye específicamente este vínculo que construyen los humanos y los animales de compañía. Yo creo que un primer punto sería la conciencia, ¿no? La conciencia se gana muchas veces, pues, viendo al otro. Si yo no lo veo, y viéndolo, ¿en qué sentido? Podemos reconocer que un gato o un perro que están a nuestro lado sienten, tienen emociones, se sienten tristes, se sienten alegres. Muchas veces nos enternecemos con las pilatunas de los gatos o los perros, de su alegría, y nos preocupa si hay dolor, ¿no? Si de pronto vemos que tienen algún dolor. Eso es, si nos llega a preocupar, ya estamos nosotros en un plano de empatía con nuestro compañero animalito, ¿no? Y ese vínculo se construye básicamente con la empatía y con el respeto, sintiendo al otro, viéndolo. Nosotros yo creo que nos acostumbramos a ver a los animales como seres de inferior condición. De hecho, los seres humanos nos sentimos de superior, en un estado superior a muchos. Es que entre nosotros también hay superioridades que son imposibles como de traspasar, y con los animales pues mucho más. Y eso que estamos hablando de derechos de los animales también, pero así ha pasado con los derechos humanos también, ¿no? Los derechos que se le han reconocido a las mujeres, a los indígenas, a los negros, es decir, ese otro que es diferente y que no lo puedo ver, no lo puedo reconocer también porque no tengo la conciencia de reconocerlo como otro ser con derechos. Y con los animales sucede lo mismo. Y como decía en la anterior entrevista, hace 5 minutos en la historia que empezamos a hablar de derechos de las mujeres, derechos de los indígenas, de los negros, pues hace mucho menos en la historia que empezamos a hablar de derechos de los animales, de la Declaración Universal de los Derechos de los Animales. Entonces, pues empezando por ahí, nos cuesta mucho ver y establecer un vínculo, pero cuando se establece ese vínculo, no solamente con los animales, sino con la naturaleza, eso ya nunca más va a ir para atrás. Es decir, yo establezco un vínculo con un gato, con un perro, con cualquier otro animal, y estoy empezando a ver la naturaleza, estoy empezando a ver ese otro ser sintiente ahí al lado mío. Yo creo que tú no vas a volver a ver a Pola como una gatica Pola, sino ya con toda su gatunidad o su perrunidad, con toda la esencia que es ella. Y cuando uno empieza a ver yo empiezo a ver a Princesa y a Sansón de qué le está pasando, está mirando fijamente, qué me querrá decir, porque de todas maneras ellos no hablan, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con ellos y a sentirlos, ese es el vínculo. Cuando empezamos a sentirlos también y a verlos, que tomamos el tiempo para verlos, andamos en unas carreras tremendas. Nosotros no alcanzamos a ver al otro. Y con la naturaleza, con nuestros parques, con nuestro entorno, menos. Nos cuesta de hecho ver a los otros humanos, pues nos cuesta mucho más ver a los otros formas de vida también, ¿no? A los animales de compañía. Pero has dicho hay una cosa que me llama mucho la atención, y dice, claro, finalmente los vínculos se construyen, tejen una red,
Esas redes son redes de afectos, de interdependencias. Digo de interdependencias porque finalmente también, y ya que lo mencionas un poco, para quienes nos siguen, Patricia se refiere a, cuando menciona Pola, es la gata que convive conmigo y que construye también una suerte de arreglo familiar multiespecie. A propósito un poco de lo que nos plantea Marta Nussbaum, de comunidades multiespecie, también podríamos hoy hablar de familias de este tipo, de este nuevo tipo de arreglos familiares, Patricia. Hay una jurisprudencia que lo dijo así, y fue a raíz de un pleito que se empezó a registrar los juzgados con una perrita que la persona que la tenía, una mujer, pues consideraba que era su hija. Entonces, por eso hablamos de gatijos, perrijos, y perrinietos, gatinietos, etcétera, porque se está dando así. Entonces, estamos hablando de familias multiespecie. Entonces, en ese sentido, pues ya empezamos a verlo así. De hecho, cada vez notamos que muchos jóvenes tienen algún animal de compañía. Así es. Y pues es esa relación que se construye con el otro. Nuestros animales hacen parte de nuestra familia. Y ahí quisiera anotar algo que me preocupa mucho, y es que últimamente se han empezado a dar casos de personas que fallecen y dejan 2 y 3 gatos, 2 gatos y un perro, y la familia de esa persona que fallece no acoge a sus animales. A los animales de la persona que falleció. Tiene que existir de alguna manera, y esa es otra cosa en la que tenemos que avanzar. Alguien tiene que acogerlos, no pueden quedar en el abandono. O nosotros tenemos que empezar a hacer arreglos para que alguien tener como el alma un poco tranquila de que alguien se va a hacer cargo en caso de que a mí me llegue a pasar alguna situación inesperada, ¿no? Que no pueda atender a mis animales. Eso nos puede pasar, le pasa a uno con los hijos, le pasa con sus animales de compañía. Tal cual. De hecho, estaba justo pensando en esa película, se me escapa el año exactamente. Hay una película que se llama ¿Quién amará a mis hijos? Y es precisamente una historia de una mujer que por cuenta de una enfermedad terminal sabe que está llegando y que el ciclo de su vida definitivamente se va a cerrar, y digamos que toda la película es el periplo que esta mujer realiza para poder dejar en una familia que le brinde los cuidados y el afecto necesario a cada uno y una de sus hijos. Y la película se llama así, la recomiendo bastante. ¿Quién amará a mis hijos? Es esa pregunta un poco también por la búsqueda de lograr, sí, una red muy adecuada de afecto, y aquí también pasaría exactamente lo mismo. De hecho, perdóname un poco la indiscreción en ese sentido, Patricia, pero vengo viendo un poco en tus estados y en tus redes sociales una creciente tendencia de búsqueda y de animales de compañía que están en búsqueda de adopciones responsables, con esta particularidad, ¿no? Familias o personas que se hacían cargo de ellos y de ellas y que fallecen por alguna razón, y estas se quedan como en el abandono, ¿no? Está pasando recientemente. O es una impresión que tengo equivocada. Sí. No, se está dando mucho. De hecho, el año antepasado mataron. ¿Aló? Sí, ahí te escuchamos. De hecho, el año antepasado mataron una proteccionista aquí en el barrio Santa Fe y tenía muchísimos gatos y perros. Muere ella y quedan todos esos animales. La atracaron por robarle su bicicleta y era la única persona que los cuidaba. Y todos esos animalitos quedaron desprotegidos. Todo el mundo pues trató de correr a ver cómo se hacían cargo de ellos, pero fue una tragedia para los proteccionistas en sí, ¿no? Y que también lo hace empezar a uno cada vez más qué va a pasar si algo llega a sucederle a estas personas que están al frente de refugios grandes, que muchas veces no tienen ni seguridad social.
no tienen nada. Entonces, pues esa parte también es compleja y hay que pensarlo, Okay. Y esto nos hace un poco también entrar en un terreno muy particular y es, bueno, ya sabemos un poco que el lugar le hemos dado un lugar de reconocimiento a esas formas de la vida. Y partimos de reconocer que tienen derechos y que también sufren y que en consecuencia esas formas sintientes también pasan por episodios de dolor de las cuales nos tenemos que hacer cargo y de ser responsables de forma colectiva como humanos que ocupamos un lugar en la tierra. Sabemos también un poco que esos vínculos se construyen y construyen arreglos familiares y construcciones de nuevo tipo como las que estamos hablando, pero quisiéramos, Patricia, que nos ayudaras un poco a comprender a la audiencia que nos sigue en este programa, que nos ayudes un poco desde algunos elementos de prácticas un tanto más concretas y de tenencia responsable que nosotros pudiésemos desarrollar de manera práctica en nuestras casas. Y te lo planteo así, porque en gran medida también la noción de cuidado desde la cual nosotros estamos hablando es desde todo tipo de acciones que nosotros desarrollamos de forma individual o colectiva para el sostenimiento y reproducción de la vida misma. Y cuando hablo de reproducción es que la vida pueda continuar, que yo hoy pueda estar en este episodio y espero que la vida me permita estar en uno próximamente y todo lo que yo tengo que hacer para eso. Entonces, sí. ¿qué podríamos hacer desde la tenencia responsable y cuando asumimos un poco esto, lo que implica, ¿no? Entonces quisiera un poco que nos ayudaras a pensar esto de manera un poco más práctica y que un poco para las personas que nos siguen en redes sociales también podamos ver algunas imágenes que generosamente tú nos has compartido para que las podamos tener para la audiencia en este episodio. Pues se habla de 5 libertades básicas. Esas libertades tienen que ver con que nuestros animales de compañía tengan alimento, tengan un alimento idóneo, si es gato o perro, una casa, cuidados veterinarios, atención por parte nuestra, buen trato, jugar con ellos, acompañarlos también, estar muy pendientes de todas estas cosas y llevarlos al veterinario, que es muy importante, ponerle sus vacunas. Dentro de eso está también, tanto para perros como para gatos, cortarles las uñas. Parece que no es así, pero es importante. Con los perros, cuando sacamos los perros a los parques, es importante tener en cuenta algo que de pronto no se habla mucho de hay que recoger las excretas y se habla hasta ahí, pero el tema es que no miramos un poco más, sobre todo cuando hay gente que no lo hace, las deja por ahí y lo que estamos haciendo es parasitar a nuestras mascotas. Eso no termina en el parque. Nosotros caminamos en ese parque que está contaminado. Nuestros perros pasan por ese parque que también está contaminado y se parasitan ellos. Llegamos a nuestras casas y como nosotros no tenemos esa cultura de quitarnos nuestros zapatos al entrar a nuestras casas ni limpiarle las paticas a los perros, a menos que haya llovido y se hayan untado de barro, pues lo que estamos haciendo es entrar todos esos parásitos y esa contaminación de alguna forma a nuestra casa. Eso genera un problema de salud pública, porque también nos contaminamos nosotros como adultos, como humanos. Entonces se genera ahí un circuito y estamos permanentemente alrededor de eso. Tenemos que hacer conciencia de ese pedacito. Ese pedacito es súper importante, porque así nuestros animales por lo menos no se estarían teniendo una mejor salud, nosotros también, y también tendrían una mejor higiene. El tema es, los gatos no salen a la calle, pero si tenemos un perro o nosotros transitamos por un parque o una calle común y corriente, entramos con zapatos a la casa, pues los gatos también se contaminan. Claro. Entonces,
Estamos todo el tiempo dándoles desparasitantes, porque hay que desparasitarlos o porque de pronto vemos que tienen parásitos. ¿Cuánto Pero sería lo recomendable, Pati? Más o menos un poco en un promedio, con esto que tú nos estás diciendo, cada cuánto los veterinarios, pienso en mi caso, me han dicho un poco que con el tema de Pola debería estar más o menos entre 3, 4 meses cada desparasitada, pero ¿cuánto crees tú también que debería estar lo ideal con estas consideraciones que nos haces? pues lo ideal es que mantengamos unos hábitos de higiene y de prevención muy conscientes antes de que lleguen a necesitar tantos desparasitantes. Pero lo que recomiendan los médicos es precisamente por esa contaminación que tenemos permanentemente. Pero hay que entrar en esos otros hábitos. Y sí, hay que desparasitar 3 o 6 meses, dependiendo cómo los veamos también, ¿no? Y pues hay señales, como se dice, hay señales. Los gatos empiezan a rascar mucho, los perros también, empiezan a las pulgas también se cogen en los parques. Y esas pulguitas, pues también, si hay perros y gatos, esas pulguitas también se las van a transmitir a los gatos cuando lleguen los perros a la casa. Y otras cosas, no quiere decir que los perros sean, no tiene nada que ver con los perros, tiene que ver con la manera como todos estamos tratando ese ambiente en el parque y cómo estamos también contaminando, ¿no? Y cómo yo me hago responsable de eso, ¿no? Yo, Claro. de hecho, me hace acordar un poco de en alguna oportunidad, que creo tú lo deberás recordar también, Patricia, el doctor Zurita, que era una persona que desarrollaba todas estas actividades de cuidado y bienestar animal en la localidad de Teusaquillo. Recuerdo que en alguna oportunidad le preguntaba un poco qué hacer frente, por ejemplo, al hecho de las palomas que vemos en las calles y todo esto. Y decía, a veces la mejor intervención que podemos hacer los humanos es no intervenir precisamente en la vida, es decir, cuando le damos comida, cuando les suministramos comida, realmente creyendo que hacemos una buena obra, podemos estar haciendo un daño no calculado. El tema de las basuras, me decía él, por ejemplo, eso de una ciudad con importante cantidad de residuos orgánicos y de basuras en las calles, es una fuente de la cual ellos se alimentan y a través de la cual también terminan adquiriendo enfermedades que incluso no les son propias, es decir, que muchas de ellas son humanas, básicamente que han adquirido a partir del consumo de basuras nuestras. Sí, de hecho, por ejemplo, a las palomas no se las atiende. Y lo que hacen, porque también lo veo, muchas vecinas o vecinos, bueno, hay gente que compra una mezcla de cereales y les pone como si fueran gallinitas. Otra gente, las sobras de su comida de la casa se las ponen por ahí. Que esa es otra cosa con los animales de compañía. No se les deben dar sobras humanas ni a los perros ni a los gatos, y menos sobras de nuestra comida que contienen sal y esas cosas. Volviendo a las palomas, pues no se está, ese es un grupo una especie que no se está atendiendo debidamente. Ellas sobreviven y mueren sin atención en nuestros parques. Además, también las contaminamos con todos los que les botan, ¿no? Porque los perros ya no pasan por ahí y se comen lo que la gente les sobra y tiran en los parques. Pero las palomas sí, porque tienen hambre y porque ya no encuentran qué más comer. Aquí a veces hay hasta 100 palomas en todos los cables. ¿Por qué? Porque se reproducen, porque se les da de comer y también se mueren muchas. Aparecen muertas muchas. Entonces, esa es una pena porque tampoco tenemos conciencia de que no hay que intervenir. Nosotros debemos dejar que la naturaleza siga su ciclo y que las palomas, las torcasas, las abuelitas,
los copetones todos se van, hacen, si tenemos árboles alrededor, pues bastante debemos hacer con cuidar esos árboles y dejar que la naturaleza los habite, que la avifauna los habite y que siga su natural reproducción y Ajá. vida, ¿no? Y sí, Aquí estamos, hay cosas en las que no debemos intervenir. aquí estamos viendo ya un poco meses que vamos conversando. Para quienes nos siguen a través de las redes sociales, estamos transitando por algunas imágenes que Patricia regularmente usa para los ejercicios pedagógicos de bienestar y cuidado y protección animal y por supuesto alrededor de tenencia responsable. Y ahí nos vamos viendo ya un poco con algunas pautas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, este que estamos viendo, la importancia que tiene la identificación, ¿verdad? Uh-huh. Es importante tener una correa ojalá con identificación, con su placa, con los números de la persona responsable del perro o del gato y en lo posible chip. Entonces, en ese chip está contenido la dirección, el teléfono, el nombre de la persona, todos los datos que permitirían recuperar un perro o un gato que esté perdido. Ajá. Entonces, eso ha ayudado algunas veces, ha ayudado bastante. Eh, mm, tener su correa y su plaquita de identificación, eso es importante. Además de las vacunas, su carnet de vacunas, en caso de que se pierda, ¿cómo compruebo yo de que ese perrito es mío? O sea, el carnet de vacunas es importante. Ok. Ese es importante. Más fotos que uno tenga, y pues si tiene un chip, pues ya con eso es bastante. La red de proteccionistas de Teusaquillo ha desarrollado, voy a comentarlo ya que estamos hablando de identificación y perros o gatos perdidos, un protocolo para encontrar perros perdidos. Eso a Ok. raíz de que una de las compañeras se le perdió su perrita, Amapola, y lo que hicimos fue como recoger toda esa ruta que ella hizo tratando de encontrar a su perrita. La perrita era ciega, una boxer ciega. Lamentablemente no la pudo encontrar, pero bueno, toda esa experiencia y todo ese dolor también lo recogimos en un documento que tenemos que también le ha ayudado a otras personas. Igual, bueno, no estamos en esa parte, pero para adoptar es importante, al adoptar gatos o perros es importante también, lo primero que debemos hacer es poner collar, ojalá un chip de identificación, y no porque esté chiquito no lo vamos a hacer que se lo voy a colocar cuando esté más grande, es importante hacerlo. Y lo otro, nunca ponerle cascabel al gato, nunca. Eso los estresa muchísimo, montones. Y otra cosa importante, hay gente que piensa, bueno, que tiene en su casa mucho ruido. Por ejemplo, con el tema de los gatos, el ruido para ellos es horrible. Ok. El tema del ruido para los gatos es horrible. Ellos no lo soportan como uno pensaría. Es decir, uno piensa que en la convivencia, uno piensa que el otro va a... Yo hago lo que yo necesito hacer en mi casa, pero tengo que pensar en el otro. Y ese otro, si yo no convivo con nadie más humano, ese otro es mi gato o mi perro. Entonces, todo eso que yo haga, música muy alta, televisor a 1000, esas cosas, cómo le está afectando, si le gusta o no le gusta, generalmente no les gusta, ni a los perros ni a los gatos. Para ellos ese ruido es demasiado alto, por eso ellos tienen un nivel de percibir ruidos que nosotros como seres humanos no alcanzamos a percibir, pero que ellos sí, el sentido de su oído está muy desarrollado, por eso no necesitan
tantos decibeles como nosotros, por ejemplo. Estamos viendo de hecho ya algunos elementos aquí que son importantes para aquellas personas que deseen o quieran adoptar. Estábamos viendo, no sé si nos ayudas un poco contándonos algunas de estas, Patricia: espacio, Sí. tiempo libre, vacaciones. Antes de querer adoptar un gato o un perro, porque de pronto se me ocurrió que sería lindo tener un gato o un perro, hay que pensar en el espacio, qué espacio tengo para tener un gato o un perro, de qué tamaño, qué tiempo libre tengo que viajar mucho, no tengo que viajar mucho, cuando salgo de vacaciones, que la mayoría, cuando empiezan los festivos, diciembre y enero, y cuando empiezan esas vacaciones como larguitas de viernes o de pronto de golpe jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, ahí empiezan a aparecer un montón de perros que los dejan amarrados en un poste y ya, y les echan la bendición. Algunos hasta les dejan la cama y comida. Entonces, ahí se presentan muchos abandonos. En mis vacaciones, ¿yo qué puedo hacer con mi gato o mi perro? Hay guarderías, hay personas que se encargan de cuidar a los gatos y los perros y cada vez son más profesionales. El tema de las alergias con los gatos o los perros, o mis alergias, de repente me conseguí un gato y a mí me salió una alergia y entonces ya tengo que regalar el gato después de haber convivido con él. Los gatos, no solamente nosotros generamos vínculo con los animales generan vínculo con nosotros. Y el dolor que un animalito siente cuando de repente lo sacan de su casa y lo mandan a un refugio donde tiene que pelearse el espacio con el resto, es muy grande. A ellos también sienten y les duele cuando se separan de nosotros, ¿no? La otra situación son las posibilidades económicas. Los niños pequeños, generalmente no damos, por ejemplo, gatos o perros pequeños donde hay niños pequeños porque los cogen como juguetes. Ahí apareció Pula. Y aquí está lo que supone que estamos hablando de ella, y entonces aquí hace su arribo. Sí, que si vivimos con otras personas en la casa, pues, ¿qué piensan ellos, no? Porque lo peor para un perro o un gato es que en la familia haya alguien que los desprecie o que no los tolere o que les empiecen a generar mal ambiente, pues como nos ocurriría a nosotros también. Si uno entra a una familia o llega donde de visita a algún lado, nada más pensar en eso, en una visita, y de pronto alguien de la familia empieza a hacerte un mal ambiente, pues uno se siente mal. Igual les pasa a los animales. Y pues tener en cuenta que hay obligaciones legales. Y esas obligaciones legales a todos nos incumben y a todos nos rige. Entonces, uno piensa que los animales, cuando se piensa que el animal es un objeto, dice, mi mascota es mía. No, no solo es suya, es un ser vivo que merece su respeto, su cuidado, tiene unos derechos de los que velamos todos por ellos, deberíamos velar todos por ellos. Por eso cuando se presentan situaciones de maltrato, que podemos evidenciarlos, enseguida hacemos unas denuncias para que Bienestar y Protección Animal pase y haga las debidas recomendaciones ante la situación que se presente, o que haga las debidas sanciones si es el caso, o retenga al animal y se lo lleve. Muchas veces lo que nosotras hacemos al intervenir es hablar con la persona y decirle, mire, si tiene problemas para tener a su gato o a su perro, entréguenoslo. Nosotras les buscamos una familia que realmente lo pueda tener y que pueda darle lo mejor. De acuerdo. Patricia, quisiera un poco que para un poco ir en clave de nuestra cierre de estas conversaciones que han sido muy interesantes, que nos contaras un poco, claro, ya entendemos un poco la importancia de lo que supone la adopción en términos
de lo privado, es decir, de las condiciones necesarias que yo debo tener para el cuidado de una vida particular. Pero ahora quisiera un poco que para cerrar pensáramos un poco por qué esta tenencia responsable de animales de compañía puede convertirse eventualmente en un problema de salud pública. Ya algo nos has advertido sobre el tema de los parques, ya nos has dado algunas pistas, pero quisiera un poco que profundizáramos allí para ir cerrando un poco esta conversación. Pues el tema de los parques es clave y la responsabilidad que tenemos los humanos en eso, sobre todo en el manejo de las excretas, la higiene que nosotros debemos tener al llegar a las casas y el mismo cuidado que nosotros debemos tener tanto con los perros y los gatos dentro de casa, bañarlos, todo el cuidado que debemos tener con ellos. Un hongo en un gato, por ejemplo, o en un perro, también se nos puede prender a nosotros. Entonces, y todo depende del cuidado que nosotros les tengamos a ellos, porque ellos no se pueden cuidar solos, no se pueden bañar solos, aunque los gatos se bañan. Pero es importante hacer el poquito más o el mucho más con ambas especies, con gatos y perros. Es decir, los perros, si los sacamos al parque, van y vienen, se contaminan de muchas cosas, pues hay que bañarlos, hay que cepillarlos. A veces se nos olvida eso, pero la cepillada es muy importante porque ayuda a botar los excesos de pelo. En el tema de los gatos, pues no se comen tanto pelo y las bolas de pelo que después tienen que estar vomitando, pues no les va a causar tanto daño. Además pueden causar problemas gástricos también, entonces ayudándoles con la cepillada, nosotros vamos a realmente ayudar al animal. Y también en nuestra casa, hablamos de que los gatos y los perros botan mucho pelo y andamos todos exhibiendo los pelos de nuestros gatijos o perrijos en todas partes, pero pues ya, yo creo que ya lo toleramos bastante bien socialmente. Sí, yo creo que a mí me pasa muchísimo, yo ya me doy cuenta un poco cómo cargo todo el tiempo un poco con sus huellas, con su rastro sobre mí. Pero además me voy dando cuenta también que le pasa mucho a los profesores en la universidad, allí los profesores de la Escuela de Ciencias Humanas también, que no tienen hijos o que tienen animales de compañía, los identifica uno porque tienen pelos de gato y de perro en su ropita. Sí. Y un poco deja también, se pone en cuestión un poco la idea de que eso no se ve estético, ¿no? A mí eso es lo que me llamó la atención un poco como, bueno, es la particularidad un poco de la convivencia cotidiana y de la vida misma, ¿no? Pues sí, y yo creo que eso nos hace más naturales en la convivencia también, y nos hace parte de esa naturaleza. Así es. Así es. Bueno, Patricia, de entrada, de nuevo quisiera agradecerte por habernos acompañado en estos 2 episodios del programa El Puente, que nos ha dejado muchísimas reflexiones muy interesantes y que nos ha dejado grandes lecciones también un poco alrededor de el cuidado de la vida y de la importancia que tiene toda esta red de personas que de manera silenciosa pero importante viene desarrollando acciones de cuidado, protección y rescate. Con estas conclusiones cerramos nuestro episodio del programa del día de hoy, del programa El Puente, programa realizado y producido por el Centro de Investigación Marfil de la Universidad Minuto de Dios. Aquí buscamos generar diálogos, conversaciones pendientes, necesarias, reflexiones alrededor de lo que la ciudadanía crítica y creativa viene desarrollando en los territorios y esperamos continuar en próximos episodios desarrollando estas temáticas. Agradecemos de nuevo a nuestra invitada Patricia y les invitamos a seguirnos en nuestras redes. Cada like, cada compartir, cada comentario que ustedes nos dejan nos ayuda no solo a mejorar, sino también a llegar a nuevas audiencias, que es un poco lo que buscamos. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a Felipe Piñeros que estuvo en el máster, a todo el equipo también de Uniminuto Radio que desde la invisibilidad un poco que supone estar detrás de la puesta en escena de cada uno de estos programas, pues lo hace posible. Y por supuesto a cada uno y una de ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a través de los 14:30 AM de Uniminuto Radio y www.uniminutoradio.com.
Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.